Bueno, vamos a hacer una entrevista, un Zoom con Jorge Víctor Ríos, colaborador permanente de Canal 4. Jorge, te convocamos siempre que hay que hablar de temas que tienen que ver con, en este caso, la defensa de los colectivos, ¿no? La defensa de las minorías. ¿Cómo estás, Jorge? Bienvenido. Hola Raúl, muy bien, gracias. Bueno, Sí, efectivamente, por supuesto que esta última semana se estuvo hablando, bueno, principalmente de eso, ¿no? De la democracia, de los derechos, de la defensa de los derechos, a raíz de lo que hace nada más que una semana ocurrió en Davos, ¿no? Con el discurso del presidente y el ataque feroz, bueno, que realizó, ¿no? Al vincular al movimiento de mujeres, al movimiento de la diversidad sexual con crímenes aberrantes como lo son el abuso en la infancia, ¿no? que no tienen relación, que a veces con algunos casos, como decimos acá en Canal 4, con una media verdad se construye una mentira completa, ¿no? En este caso ni siquiera una media verdad, porque es absolutamente una excepción a la regla, podríamos decir. De hecho, a raíz de estos dichos, distintas organizaciones como UNICEF, nada menos, salió a tener que explicar y aclarar que, bueno, que de hecho, si vamos a ponernos a hacer ese análisis de quiénes son los agresores, generalmente la gran mayoría de los casos, de hecho, son, bueno, se dan en el seno familiar, como sabemos, lamentablemente, y son perpetrados por personas, varones, heterosexuales, cisgénero, digamos, ¿no? Entonces, bueno, hubo que salir a aclarar, como está pasando con un montón de otras cuestiones, que hay que volver a aclarar cosas que pensábamos que ya estaban de alguna manera saldadas, consensos que ya se suponían de alguna manera fijos, ¿no? Que se vuelven a poner en cuestión y basado sobre todo, como decía recién Raúl, en tratar de tomar un caso y generalizarlo, ¿no? Y esto ¿por qué de alguna manera funciona? Porque la tienen, si se me permite esta expresión, la tienen muy fácil, porque lo único que tienen que hacer es volver a recurrir a viejos prejuicios que ya estaban instalados, ¿no? Y que son los más difíciles justamente de desterrar, y hubo todo un trabajo que se vino haciendo por décadas, que si usamos una metáfora de un río, uno si tira una piragua al río Paraná y no haces nada, ¿qué pasa? Te vas con la corriente, ¿no? En una dirección. Bueno, eso es lo que solemos llamar discursos hegemónicos y discursos que son los que vienen cristalizando estos prejuicios, ¿no? Y para contrarrestar ese tipo de prejuicios es que hay que remar y remarla, ¿no? Como solemos decir también para, bueno, generar reflexión, informar con datos precisos, con datos científicos. Y digo que la tienen muy fácil porque en este sentido es solo tirar la piragua y dejarse llevar, ¿no? Porque es justamente volver a activar esos prejuicios, desinformar, es decir, no hay una búsqueda real de diálogo real, simplemente de generar confusión, caos y ataques, porque de alguna manera lo que se está haciendo, lo que sí de alguna manera es, entre muchas comillas, admirable, es la capacidad que tienen de generar varias cosas a la vez. ¿A qué me refiero? Por un lado crean distracción de otros temas, porque si yo hablo de una cosa dejo de hablar de otra. Crean también y renuevan, porque no lo están creando, sino que recuperan chivos expiatorios históricos, que son las minorías, y en este caso no solamente el movimiento de mujeres, el movimiento de la diversidad sexual también, y esto lo enmarco nuevamente, ¿no? Como en varias ocasiones hemos mencionado, esto es parte de un movimiento global, no es un caso aislado el de nuestro país, y también atacan hablando en general a las personas migrantes, a las personas racializadas, es decir, son los chivos expiatorios históricos, ¿no? Que vuelven a reactivar de alguna manera, y al mismo tiempo también están horadando las instituciones democráticas, el diálogo democrático, la lógica democrática de convivencia, instalando por un lado mucha violencia discursiva y por otro lado esta idea de que hay un nosotros y un ellos, y que solo hay lugar para uno, ¿no? Para uno de estos dos
grupos y que el otro es una amenaza y que, fíjate vos, Raúl, y quienes estamos en lo que tiene que ver con medios y estudios, ¿no?, del discurso, los términos que se utilicen, qué términos se está dando, nos están proponiendo estas discusiones, en términos de eliminar, de exterminar, perseguir. ¿no?, de perseguir. Entonces, realmente creo yo que toda la reacción que está habiendo, no solamente en nuestro país, sino que también hay, digamos, organizaciones, partidos políticos, movimientos que están también en alerta por lo que está pasando en nuestro país. También, insisto, con esta ligazón, ¿no?, con lo que es Estados Unidos en este momento, con el nuevo gobierno de Trump, que vemos cómo en Estados Unidos empieza a pasar cosas que acá estuvieron pasando. Entonces digo, toda esta situación es realmente alarmante y por eso es que también viene teniendo una reacción que también es contundente y es lógico que se dé también de manera global, no solamente local, ¿no? Jorge, no sé si tuviste la oportunidad de ver o de escuchar en realidad más allá de las declaraciones de Milei en Davos, la interpretación o la reinterpretación que pretendió dar, no sé cómo llamarlo, ¿no?, el vocero de Milei, que la verdad que terminó sorprendiendo muchísimo el encuadre que le dio, lo que dijo, tuvo repercusiones también quizás mucho más que las que tuvo la de Milei, porque habló de disparates, ¿no? Habló de que pretende o que quiere que si lo matan a él o si lo matan a una de las periodistas que le hizo la pregunta, quiere el mismo trato, como poniendo un énfasis o subrayando que el femicidio es un trato diferente, que no se juzga de manera diferente. Y hay dos cosas ahí, me parecen muy interesantes para ver. En primer lugar, cómo están tratando, hay un término en inglés que se usa en general para referirse para las relaciones de pareja, ¿no?, donde en general hay violencia de género, que es gaslighting, ¿no?, que es esta cuestión de te agredo, pero después te hago creer que te parece nomás que te estoy agrediendo. En realidad sos vos, yo no hice nada, estás muy sensible, es tu interpretación. Interpretaste mal. Entonces, bueno, me parece que eso, de hecho, Donald Trump lo hizo mucho, ¿no? Decía una cosa y después lo negaba como si nada, ¿no? Pero siempre además, entre paréntesis, ¿no? ¿Quiénes son atacados? Insisto con eso, es muy fácil ser un matón con los débiles, digamos, ¿no? Porque también nos llevan a esta lógica de, como se dice, de patio de escuela primaria, ¿no? Donde simplemente te agredo si soy más fuerte. Y bueno, y bancátela, pero siempre contra los más débiles, ¿no? Ese es también un componente que siempre aparece. Y bueno, y la simplificación absoluta, o más bien esta estrategia de embarrar la cancha, porque cuando se habla de violencia de género, que en realidad quizá sería más preciso decir violencia machista, es lo mismo que cuando hablamos de violencia racial, ¿no?, o discriminación racial. Se da por entendido que la discriminación o la violencia racial se da contra las personas racializadas, es decir, en general personas afrodescendientes, ¿no? Hacia solo un sector, se da claro. por entendido eso. Claro. Entonces, tiene que ver con los grupos que históricamente han sido vulnerados sus derechos, que tienen poca representación política, poca representación simbólica. Por eso se habla de minorías. No tiene que ver con cuántas personas efectivamente existen numéricamente, sino minorías en términos de representación social y de qué poder tienen como poblaciones, ¿no? Entonces esta cuestión de empezar a embarrar la cancha, como quien dice, y cambiar los términos de la discusión, porque cuando ellos dicen, bueno, para nosotros está mal que exista la figura del femicidio, porque eso crea una discriminación positiva, si se quiere, que esto es un término que se utilizó en algún momento, pero que en realidad cuando se toman estas medidas, se habla de medidas positivas, medidas de afirmación, ¿sí? Esto es un término jurídico, incluso está en la Constitución Nacional. Positivas no por el impacto. Habla de acciones positivas.
Si me dejas, Raúl, leer solamente Sí, sí, claro. el artículo 37, lo pueden googlear, el artículo 37 de nuestra Constitución habla de que la igualdad real, fíjate vos, igualdad real, porque no existe la igualdad real, existe una igualdad ficticia, porque nuestro sistema cultural hace que no haya igualdad aún real, efectiva, entre varones y mujeres, y ni hablar de otras identidades de género. Entonces el artículo 37 que se incorpora con la última reforma constitucional dice: la igualdad real de oportunidades entre varones y mujeres para el acceso a cargos electivos y partidarios se garantizará por acciones positivas en la regulación de los partidos políticos y el régimen electoral, que en este caso se refiere, ¿no?, a la realización política, pero aparece este concepto de acciones positivas, medidas afirmativas, que tienen que ver justamente con la equidad. Entonces, y si tenemos unos minutos más, Raúl, Sí, me gustaría poder explicar un poquito con una metáfora. Si en una familia existen, bueno, existen distintos miembros, ¿no? En una familia, y cada uno tiene necesidades diferentes según la edad, según las actividades que realiza, no le vamos a dar los mismos recursos, la misma plata, por ejemplo, la misma cantidad de comida, por llevarlo a un ejemplo muy cotidiano, ¿no? De eso se trata la equidad. No podemos manejarnos cuando hay diferencias efectivas y reales, no podemos manejarnos de la misma manera con todo el mundo, porque no partimos todos de la misma base. Entonces, esa es el análisis que ellos deliberadamente quieren dejar afuera, no considerar, y ahí es donde intentan hacer que las medidas de acción positiva pierdan su sentido y su razón de ser, ¿no? Pero esto, bueno, obviamente un abogado como Junio Libarona no puede, es imposible que no entienda esto y que no sepa lo que son las medidas de acción afirmativa. Entonces claramente se trata de una impostura, ¿no? Estamos hablando, Jorge, de fascismo también. Es interesante esa pregunta. Yo creo que en este momento no hay, de hecho, es discutible esto, ¿no? Pero sí hay alarmas que cada vez se profundizan más y que las alarmas empezaron hace tiempo, ¿no? Entonces, cuando hay todo un aparato mediático de redes sociales donde quienes responden a este gobierno justamente hablan de los Falcon Verdes, cuando justamente se reivindica la última dictadura cívico-militar, cuando se habla de exterminio, cuando se habla de justamente atacar a los derechos conquistados por las minorías, que con mucho esfuerzo eso fue así, y la violencia discursiva y como decíamos hoy, ¿no?, en qué términos se está dando todo esto. Claramente hay una dirección en la que se sigue yendo y se sigue profundizando que sin dudas apunta a eso, ¿no?, a un cierto posicionamiento que cada vez se acerca más a lo que se conoce como fascismo, ¿no? Entonces, me parece que una de las... Fíjate vos, Raúl, que esta es la segunda vez que hay como una reacción, ¿no?, bastante contundente de la sociedad, como uno se venía preguntando cuál es el límite. Bueno, creo que es la segunda vez que ocurre. La primera vez fue con las universidades públicas, donde creo que ellos no se esperaban que haya una reacción tan contundente. Me parece que eso volvió a pasar ahora, y por eso es que también están tratando de alguna manera cambiar el discurso, negar lo que dijeron. Pero bueno, cada vez es peor, ¿no? No aclares que oscurezca, como quien dice. Entonces, por eso digo también, por eso decía hace un rato que es contundente la reacción que está habiendo, porque es grave la situación, y sí hay se puede ver que esa es la dirección que se está tomando y no se está cambiando, y cada vez con más agresividad y con más contundencia, ¿no? Por Jorge, eso me parece que también, perdón, Raúl, me parece también que cuando nos ponemos a analizar qué está pasando, también vemos cómo
se hace necesaria una toma de postura más activa y más Claro, proactiva, ¿no? claro, Si claro. antes nos proponíamos con propuestas, con distintas propuestas, con distintas consignas, con distintas campañas, con distintos programas, y la militancia proponernos no ser racista, proponernos no ser machista, proponernos la deconstrucción, veníamos hablando de deconstrucción, bueno, se hace necesario ante este panorama tomar una postura más activa y más proactiva, y por eso creo yo que se está empezando a hablar de antifascismo, ¿no? En este marco de, bueno, tomar una acción más contundente, porque se hace necesario, lamentablemente, para conservar, como decía, no solamente derechos de algunos sectores sociales, algunas poblaciones, sino las propias instituciones, la lógica democrática de la convivencia y de que no hay que eliminar ni exterminar a nadie, ¿no? Jorge, teniendo en cuenta tu experiencia un poco desde la militancia y otro poco al frente del INADI acá en la provincia de Misiones, aparte de rechazar este tipo de declaraciones, si el INADI existiera, ¿qué podría hacer frente a las declaraciones de Milei? Bueno, el INADI nunca tuvo poder de policía, como se dice. Eso parece que lo estoy diciendo en términos callejeros, digamos, pero en realidad también es un término jurídico. El poder de policía, es decir, nunca tuvo poder para sancionar jurídicamente, judicialmente. Lo que sí hacía el INADI era justamente esta tarea, ¿no?, de concientizar y sensibilizar, y bueno, justamente también hacer incidencia mediática y salir a explicar, salir a, bueno, poner también digamos, sobre la mesa cuáles son realmente las cuestiones que están en juego, bueno, y brindar alternativas. Digamos, siempre el INADI tuvo esta tarea más bien propositiva, ¿no? Entonces, pero sí que también era una herramienta que tenía la ciudadanía de poder hacer las denuncias, y que administrativamente haya un antecedente en algún caso de discriminación, que eso eventualmente también valía como un instrumento, ¿no? Eventualmente si se judicializaba. Entonces, y en general el INADI también podía resolver cuestiones a través de la mediación, ¿no? Además de esa tarea proactiva de, bueno, de campañas, ¿no?, en las escuelas, en los clubes, en los medios. El INADI nunca tuvo que muchas personas justamente le atribuyen eso, ¿no? Ese poder de policía, de poder venir y censurar, decían, ¿no? Como que apuntaban al INADI en ese sentido. Fíjate vos cómo también hay si uno lo mira con una lupa psicológica, ¿no?, uno podría decir qué manera de proyectar, ¿no? Porque la mayoría de las cosas de las que acusan, ¿no?, en este caso desde el gobierno, son las cosas que en realidad están haciendo desde el gobierno, ¿no? Entonces, la verdad es que esto no es nuevo, ¿no? Como ya indicamos en algún momento, Argentina no es el primer país en el que está ocurriendo esto, y la verdad es que muchas veces las estrategias que usan son calcadas de otras. No sé si me estás escuchando, Jorge. Hay un manual de instrucciones bastante acotado, que podríamos decir entre comillas, ¿no?, que es el que utilizan constantemente. Jorge, esto logró movilizar a gran parte de los argentinos. El fin de semana en Buenos Aires, en Parque Lezama, se organizó esta marcha federal que va a tener su correlato este sábado a partir de las 16 horas en todo el país, 18 horas acá en Posada, por el calor, desde la movilización desde el mástil hacia la Plaza 9 de Julio acá en Posadas. ¿Qué repercusiones pudiste leer o saber en el resto del mundo, ¿no? Vimos a Madonna, por ejemplo, enfundada en una bandera de la diversidad, cantando nada más y nada menos que No llores por mí, Argentina. ¿Tenés algún otro dato que haya tenido repercusiones así multitudinarias de rechazo a esta posición? Sí, por lo que pude ver, en España también están muy atentos, prestando mucha atención a lo que está pasando en nuestro país. Hay mucha solidaridad, sé que hay en Barcelona, en Madrid, en Portugal, en Lisboa, en Río de Janeiro, en San Pablo.
en Uruguay, en distintas ciudades del mundo va a haber, hay convocatorias y va a haber movilización en general frente a las embajadas, los consulados argentinos en este caso, porque también, como decía antes, entiendo que estas personas también entienden que esto es un movimiento global, ¿no? De hecho se muestran juntos, ¿no? Javier Milei habla de Víctor Orbán, por supuesto es obvia la sintonía que hay o que intenta crear con Donald Trump, ¿no? Es decir, es un movimiento, una red global que se está dando en el mundo y por eso también creo que la reacción está empezando también a ser global y bueno, y Argentina en este caso una vez más tiene la oportunidad histórica, ¿no? De reivindicar los derechos y de seguir siendo lo que muchas veces fue, que es vanguardia, ¿no? En derechos humanos, por ejemplo. Eh, y la marcha como decía yo, la marcha que está convocada para este sábado en todo el país, me parece que es la segunda vez que ocurre, como ocurrió con las universidades la primera vez, y es una marcha que si bien es convocada por el movimiento de la diversidad sexual, en realidad es para todos los sectores de la sociedad, es una oportunidad para las familias también, para los amigos, las amigas que quieren acompañar toda la comunidad, digamos, porque no se trata, insisto, como dije al principio, solamente de un ataque a una población, sino también de alguna manera un ataque a las instituciones democráticas, a la lógica y a la convivencia democrática, ¿no? A los términos en los que nos organizamos como sociedad para poder convivir y gobernarnos, ¿no? De manera democrática. Los límites se vienen corriendo y creo que este sábado es una oportunidad también que de hecho hay muchas personas que dicen, bueno, la verdad que yo banco este gobierno, pero esto que hicieron no me gustó nada, no me parece que está bien. Y bueno, y un montón de personas que se empiezan a dar cuenta de que, bueno, finalmente aquello que decían que era una campaña de miedo, en realidad se viene cumpliendo y aquello que decían no lo va a hacer, no va a pasar, cada vez pasa más. Entonces que también están tomando conciencia. Y aunque sean personas LGBT o mujeres, por ejemplo, o personas racializadas que quizá no están politizadas, por decirlo de alguna manera, es decir, no tienen una adhesión, una adscripción explícita a ningún partido político, también se dan cuenta, algunos, no todos, lamentablemente, pero de que es el movimiento de mujeres el que permitió que ¿no? Las mujeres tengan derecho a votar, nada menos, por ejemplo, que defiende sus derechos, ¿no? Y esa igualdad como horizonte, y lo mismo las personas LGBT, ¿no? Los pocos derechos que las personas no LGBT siempre tuvieron, los pocos derechos que se lograron fue justamente gracias al movimiento de la diversidad sexual. Entonces, bueno, más allá de este discurso que tratan de adoptar ahora, de decir, no estamos en contra de las personas, sino de su movimiento o del movimiento que le da derechos, bueno, en definitiva es lo mismo, ¿no? Así que me parece una gran oportunidad para que todos los sectores puedan participar y sentar postura, porque de eso se trata también la democracia. Por más que yo vote un gobierno, si no estoy de acuerdo con algo, le puedo hacer saber justamente, por ejemplo, a través de una manifestación. Tanto es así, Jorge, que hasta la CGT va a participar de esta marcha, de esta movilización. Te agradecemos este contacto, esta comunicación ahora en pleno verano, pero bueno, así como a la comunicación, también al activismo le convocan estos temas. Muchísimas gracias, Jorge. Nos vemos el sábado en alguna de las tantas marchas que se van a hacer en el país y en otros puntos. Ahí vamos a estar. Gracias. Gracias a vos.